Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que le damos la bienvenida. Rocío, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Es un placer estar aquí, una bendición, es una misericordia de Dios cada mañana, ¿verdad? Cada mañana cuando despertamos y nos damos cuenta que hoy es un nuevo día, Dios tuvo misericordia de nosotros y damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Bueno, pues primeramente gracias a todos aquellos que nos escuchan. Y hoy, el día de ayer, 15 de septiembre, festejamos aquí los que vivimos en la Ciudad de México, la independencia de México. Esta independencia que fue el 15 de septiembre de 1810 por Miguel Hidalgo. Y por ese motivo vengo con mis trenzas y con esta blusa, ¿no? Festejando la independencia de mi México hermoso y querido. Pero ayer, festejando esta independencia, me di cuenta que qué pasaría si estos hombres que quisieron luchar por la independencia muchas veces fueron ofendidos o fueron calumniados o no creían en lo que ellos serían capaces de hacer, porque Miguel Hidalgo, así como otros más, reunieron al pueblo para que fueran contra el dominio de los españoles, ¿verdad? Y quizás me quedé pensando, muchos de los del pueblo dirían, está loco, o le dirían, está loco, farsante, ¿cómo crees que tú vas a luchar contra los españoles? No sé cuántas cosas, pero no se ofendieron y gracias a que no se ofendieron, o quizás se ofendieron, pero no mantuvieron esa ofensa, pudieron llegar a su propósito, que era poder luchar por nuestra independencia, ¿verdad? Y hoy podemos vivir lo que es ser independientes como un país que es México, ¿verdad? Así de esta manera recordé también a nuestro Señor Jesucristo y dije, Él es inofendible. Por eso es que el tema de hoy se llama inofendible. ¿Por qué? Porque me di cuenta que a pesar de todas las ofensas que hicieron en ese entonces para nuestro Señor Jesucristo, todo lo que pudieron calumniar, la manera en la que lo trataban, la manera en la que hablaban de él, los fariseos que no le creían, la gente que se burlaba de él. ¿Qué hubiera pasado si nuestro Señor Jesucristo se hubiera ofendido y esa ofensa la hubiera tenido permanentemente? No hubiéramos tenido esta libertad, esta gracia, esta salvación, porque le costó un precio de sangre, así como le costó sangre a aquellos que lucharon por nuestra independencia en México. A nuestro Señor le costó algo más caro, algo que casi nadie haría, ¿verdad? Es dar a su único hijo por amor a nosotros para que fuéramos salvos. Así que ese amor, esa Dios siendo inofendible, eso fue lo que hizo que hoy pudiera yo compartir sobre este tema. Yo quiero compartirles y pedirles una disculpa porque siempre a través de estos mensajes estoy con esta tos y esta garraspera. Y me acordé que hace tiempo una persona me dijo que no saliera así en la radio, que cómo era posible que tratara de controlar, y yo luchaba y lloraba hasta por poder controlarme porque pues no era mi intención hacerlo, pero ofendió a mi corazón y mucho tiempo quedé con esa ofensa y esa ofensa dañó mi corazón. ¿Qué tuve que hacer? Pues entregarla al Señor y ver qué había en mi corazón, ¿no? Que por qué me afectó tanto esta ofensa, porque quizás la persona no lo hizo con un mal, pero quería que yo estuviera bien en la radio, pero no podía controlar. Me dicen los médicos que puede ser nervios, otros que es una hernia, y lo que pasa es que cuando más hablo y más rápido, pues como que se me seca la garganta y siento que se me inflama, ¿verdad? Pero
perdón, si no hubiera yo, si hubiera quedadome con esta ofensa que se hubiera guardado en mi corazón, porque lo hubo hasta que se lo entregué al Señor, yo no pudiera estar aquí en la radio porque esa ofensa hubiera hecho que, ¿cómo voy a salir en la radio si como estoy? Entonces no hubiera cumplido el propósito o estuviera cumpliendo el propósito que Dios puso en mi corazón, que es hablar de su palabra a través de esta emisora. Eh, y le doy gracias a Dios porque por Él me he mantenido aquí, aún con todas las cosas y aún con cualquier ofensa que pudiera haber. Entonces, es muy importante que nosotros seamos esas personas inofendibles. Ahora, quiero iniciar con esto. ¿Qué es inofendible? Inofendible lo dice el diccionario que es la capacidad de no permanecer ofendido. O sea, no es de que no te ofendas, porque la misma palabra dice que nosotros nos vamos a ofender, sino es tener la capacidad de no mantenerte ofendido, de no permanecer ofendido. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que es una ofensa y si permanecemos en esa ofensa, vamos a dañar nuestro corazón y todo tiene que ver también con el corazón y tiene que ver con la identidad que tenemos como hijos. Cuando tú te ofendes rápidamente, te das cuenta que hay algo que no eres tolerante a lo que te dicen, a las palabras, quiere decir que hay algo que está erróneo y que hay una identidad que no has dándote cuenta de esa identidad que Dios te dio como hija y todo lo que los demás te pueden decir afecta y afecta de una manera que, como yo les digo, puedes permanecer en esa ofensa. Y el ser inofendible es precisamente que tengas la capacidad de no permanecer en la ofensa. No que no te ofendan, porque todos siempre de alguna manera vas a ofender o no te van a ofender. Algunas veces va a ser inconscientemente, otras veces va a ser conscientemente, pero tener la capacidad de no permanecer en ella. Ahora, ¿qué es ofensa? Es importante que sepamos entonces qué es una ofensa. Y ofensa es una molestia o resentimiento causado por un insulto o una herida, percibido como algo grave, algo que te dañó, que impide y provoca que otras personas caigamos. Ahora, en el original griego, ofensa es como carnada y también es como trampa, tropiezo y es una mentira. Es una carnada, es aquello cuando nosotros vamos a pescar que le ponen para que los animales, los pescados lleguen y tomen esa trampa y en sí los puedas atrapar. La ofensa te atrapa. Si tú no tiras esa carnada, ¿quién es el que echa la carnada? Siempre es aquel mentiroso que es Satanás y que sabemos que Dios lo reprende. Así que cuando tú adquieres esa ofensa, caes en esa trampa. Dice también que es como una piedra que te hace tropezar y al caer en esa piedra tropiezas y caes y no vas a poderte, muchas veces te quedas tirado y no levantas porque esto causa la ofensa cuando tú la retienes por un poco tiempo o por mucho tiempo. Todo va a depender no del que te ofendió, sino de nosotros mismos. Por eso es importante que cuando hay una ofensa podamos buscar en nuestro corazón qué es lo que está afectando para que no podamos ser inofendibles. ¿Qué quiere decir? Como les dije, no que no nos ofendamos, sino que no permanezcamos en esa ofensa. Ahora bien, ¿tú cómo puedes distinguir que sigues permaneciendo en esta ofensa? En unos puntos que pues pude ver un indicio que sigues permaneciendo en esta ofensa es que nosotros cuando llegamos a ver a aquel que nos ofendió, no queremos verlo.
lo evadimos, no queremos acercarnos, ponemos algún pretexto para evitarlo. Otro también de los puntos es que esa persona que te ofendió, nosotros nos vemos en esos jueces y en esos críticos porque estamos viendo todo lo que hace para poder hacerle un mal con nuestras palabras o hablar con otras personas sobre ellos, porque nos volvemos catadores, así como catamos este es bueno o este vino es malo, así nosotros catamos todo lo que hace no está bien o todo lo que hace no está mal. ¿Por qué? Porque un corazón resentido se vuelve con el tiempo un corazón amargado y esa amargura la tienes que echar contra la persona que te hizo un mal, que provocó una herida. Nos volvemos críticos de ellos en todo lo que hacen. No, mira, es que esta persona, y criticamos cuando aún ni siquiera él está, no nos atrevemos a hablar físicamente con él porque estamos ofendidos. Y el problema es que ni siquiera ellos a veces se han dado cuenta que te ofendieron y su vida es normal y uno está con esa ofensa retenida en el corazón. Y acuérdense que una ofensa retenida hace daño porque de lo que hay en nuestro corazón emana. Y además esto hace que esa herida que provocó el ofensor quede ahí cuando alguien más la toca, duele. Cuando nosotros tenemos una herida y nos cortamos y alguien nos toca, si no ha cicatrizado, va a doler. Y va a doler no porque la persona no la provocó, sino porque la herida ya está ahí. Entonces, al estar ahí, hace que vuelva a sangrar. Y cuando no cicatriza, esto es la ofensa, es una herida que no ha cicatrizado y que está por mucho tiempo ahí. Entonces, cada que otra persona llega a tocar esa herida, duele. Y al doler, ponemos otra vez ese caparazón y queremos justicia y queremos y sale todo lo que hay mal en nosotros. ¿Qué pasa cuando una persona es inofendible? Bueno, puede haber la herida y la ofensa, pero recordamos que esa herida ya está cicatrizada, que tenemos una identidad y que no importa lo que digan los demás de nosotros, sino lo que dice Dios de nosotros. Entonces sacamos esa herida y entonces podemos avanzar y no estancarnos en lo mismo. Ahora les voy a hablar de la palabra. La palabra dice en Santiago 3:2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así que aquí también nos invita a que podemos refrenar todo nuestro cuerpo. Podemos, dice que el Señor nos dio dominio propio para poder refrenar y ser inofendibles. No, como dije, no que vamos a pasar de tener ofensas, sino de no mantener esas ofensas para que no dañen nuestro corazón. También en Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, quiere decir que nuestro corazón tiene que estar guardado, tiene que estar protegido. ¿Y protegido de qué? De esa carnada, de esa trampa, de aquella mentira a través de las palabras, esa semilla, que hay semillas de verdad y semilla de mentira que siembra, ya sea Dios con palabras de vida o el enemigo con palabras de engaño, para que podamos caer en la trampa y no avanzar para cumplir el propósito. Entonces, es importante que nosotros podamos distinguir qué hay en nuestro corazón. Un día escuché que el corazón, sabemos que tiene 4 cavidades, que son 2 ventrículos y 2 aurículas que son las que hacen que la sangre bombee, tienen cada una cierta, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, nuestro corazón también en lo espiritual
también tiene muchas cosas que tienen que ser sanado, porque si una parte de ella está enferma, pues todo lo demás es afectado. Así que nosotros tenemos que tratar como dice aquí, guardar nuestro corazón para que esa carnada, esa piedra que quiere entorpecer por la mentira que se ha dado a través del ofensor, no avance. Como les dije, no es de que no esté la ofensa, porque como dice aquí, todos ofendemos alguna vez, pero si no es que no la mantengamos ahí para no enfermar nuestro corazón. ¿De qué enferma? Enferma de heridas que sangran constantemente y que esa sangre daña, enferma de un veneno que se empieza a acumular de tanto rencor, enferma de una amargura constante y que con el tiempo no solamente te amargas tú, sino amargas a los demás, porque si una parte de tu cuerpo está enfermo, enferma a todos los demás, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que yo pude percibir y buscando es que muchas veces estas ofensas es porque hay expectativas de nosotros que no se cumplen de las otras personas. Cuando nosotros pensamos que los demás van a hacer lo mismo o pensar lo mismo que nosotros y sale de nuestras expectativas, de nuestra manera de pensar o de actuar o nuestras creencias o nuestras culturas, eso daña y es una ofensa que entonces nos perjudica. La palabra de Dios dice en Gálatas 1:10, dice, no busques la aprobación del hombre, sino la aprobación de Dios. Es importante la identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene identidad, sabemos a quién pertenecemos y de quién somos. Sabemos lo que Dios dice de nosotros, no lo que el hombre dice de nosotros. Entonces, esa ofensa no tardará en salir y podrá ser que no haya este mal en nuestro corazón. En algunos países hay diferentes tipos de ofensas, como ofensas culturales, ¿no? Por ejemplo, no recuerdo si en Japón o en China, cuando tú vas a un restaurante, a ellos les ofende si tú les dejas una propina. Para ellos es una ofensa. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, si tú no les das propina, para ellos es una ofensa. Como en ambos lados, para los de Japón, es una ofensa que tú les des, pero para Estados Unidos es una ofensa que no les des. Entonces depende de las expectativas de cada persona, lo que espera de los otros, es como nosotros nos comportamos o actuamos ante la ofensa. Entonces, es porque nosotros pensamos o queremos algo de esa persona. Como yo les decía, yo esta persona, yo la amaba mucho, yo esperaba que me dijera, no pasa nada, toma agua, todo va a estar bien, pero al decirme, así no puedes estar, es que para mí fue una ofensa, pero es que ella no sabía lo que yo sentía cada que yo tosía, era frustrante. Entonces, no, involucra mucho en las expectativas que tenemos. Otra de las cosas es justicia, que queremos hacer nuestra justicia. En Romanos 12:19 dice, queridos amigos, nunca tomes venganza, dejen que se cargue la justicia a Dios. Nosotros buscamos venganza porque creemos que es la mejor solución. Es tanto el dolor que tenemos, tanta la herida que está volviendo a sangrar, que no nos permite estar en paz y queremos una justicia. Y nos volvemos jueces cuando el juez es el Señor y Él es el que va a quitar todo el rencor que se puede. Una venganza es por un rencor acumulado y el rencor es un veneno que se va envenenando, creemos, a la otra persona, pero no somos nosotros mismos. Como les dije, quizás las otras personas ni siquiera se han dado cuenta de que te ofendieron. Entonces, esa es otra de las cosas. Queremos justicia, pero Dios nos dice, no busques tu justicia. Él nos dice, no seas juez, no seas duro con los demás, deja que yo. Hay una parte de la Biblia, ahorita no la recuerdo, donde dice que siempre va a haber una ofensa, pero el Señor se va a encargar de esa ofensa que te hicieron. Entonces, tenemos que guardar para no tener esa justicia por nuestra propia, esa venganza por nosotros, por el daño que nos han causado.
Ahora, otra es confianza. En la palabra de Dios dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone la confianza en él, en Jeremías 7, del 7 al 8. Es importante que nosotros no dejemos de confiar que Dios tiene el control y que su voluntad es perfecta. Y también darnos cuenta qué voz estamos escuchando. La voz que más escuchamos es la voz en la que estamos creyendo. Como yo les dije, la carnada que echamos es para atrapar al pez. La carnada que echa el enemigo es para atraparnos y mantenernos en esa ofensa. ¿Y cómo nos mantiene en esa ofensa? Dejando, oyendo, escuchando más la voz del ofensor y escuchando la voz del enemigo con esas palabras que lastiman nuestro corazón. ¿Para qué? Para que caigamos en la trampa y no podamos avanzar al propósito que Dios tiene para nosotros. Así que es importante que, como dice, Dios busca que mantengamos el rumbo, aun cuando lo que estén alrededor de nosotros nos cuestionen o no nos entiendan. Pueden no entendernos, pueden cuestionarnos, pero que esa ofensa no se haga propia, no la mantengamos, seamos inofendibles, que no mantengamos esta ofensa. Nos vamos a ofender, pero no mantenerla, para que entonces nosotros nuestra confianza la pongamos en la voz que escuchamos más frecuentemente. Es una de las preguntas. ¿Qué voz estamos escuchando con más frecuencia? Entonces hay que estar a tanto de qué voz tenemos que escuchar y buscar que sea la voz de Dios, porque Él dice que seríamos benditos cuando confiamos en el Señor. Solamente ponemos nuestra confianza en Él. Otra de las cosas ¿por qué se mantiene una ofensa? Es porque la memoria. Nosotros almacenamos todas esas memorias, todos esos recuerdos que han pasado. En Isaías 43:18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. No acumules ni almacenes recuerdos, ni reclames aquellas palabras que hirieron tu alma y nos impide avanzar. ¿Cuántos de nosotros qué es lo que pasa? Acumulamos esa ofensa de tal manera que cada rato estamos recordando y recordando y recordando y parece que la metemos en una caja y la guardamos y esa caja es el corazón. Decidimos guardarla en el corazón y no olvidamos de ahí, la estamos recordando, como decía, la voz que escuchamos, recordando una y otra vez. ¿Y qué pasa cuando una herida no cicatriza, no deja de sangrar? Y al sangrar, nosotros vemos ese sangrado y volvemos a ver, es que fue cuando me dijeron, y es que fue cuando me dijeron, no almacenes, no llenes de basura, no tengas nuestro cuerpo no es un bote de basura. Nosotros somos un alabastro de honra, para honrar a nuestro Señor. No somos un alabastro de basura, de deshonra. No, nosotros somos un cuerpo donde debemos de honrar a nuestro Señor, no para acumular la basura que otros que han sido heridos estén en nuestro corazón. Cuando hay mucha basura coleccionada en un lugar, el bote huele, ¿verdad? En lo físico huele, en lo figurativo, en lo espiritual también huele, olemos, nosotros no nos damos cuenta, pero los demás huelen, emanamos la amargura que hay en nuestro corazón. Por eso es importante que que seamos inofendibles, que no mantengamos, que tengamos la capacidad de no mantener y permanecer con esa ofensa. Echemos la basura donde debe de ir, al bote de basura, no a nuestro corazón. Entonces, como yo les dije, no traer a memoria todos estos recuerdos. Necesitamos ser valientes, como decía, ser valientes y esforzados para poder enfrentar el dolor que ha dejado esa decepción o esa ofensa en nosotros, que nos ha quebrantado. Pero recordar que el Señor es el que restaura toda ofensa. A veces hay que curar la memoria para liberar el milagro. ¿Cómo curamos la memoria? No recordando. La memoria tiene una capacidad de poder
se dice que si 21 días cambias esos hábitos, tu memoria y tú lo vas a poder cambiar ese chip. Tenemos la capacidad de curar a través de dejar, desalojar todas esas cosas que nos quebraron nuestro corazón. Dios sana desde el origen del dolor. Su principal amor a Dios es que Dios le importa lo que tú sientes. Muchas veces nos ofendemos con Dios porque decimos, no te importa lo que sentimos. A Dios le importa lo que sentimos. Lo que no quiere es que vivamos con ese sentimiento de ofensa. Él quiere que seamos como Él, que podamos perdonar, que podamos amar. Al otro lado del proceso, cuando nosotros no permitimos caer, ser carnada del enemigo, de aquella ofensa, nosotros podemos recibir una bendición. Una ofensa permanente tiene consecuencias. Como les digo, se acumula y va a traer mucha amargura, mucho sangrado en nuestro corazón. Cuando en el cuerpo humano sangramos, hay una, este, se me fue el nombre, pero es como asepsia. Hay envenenamiento del cuerpo y puede uno morir. Así pasa en nosotros. Podemos morir espiritualmente cuando permitimos que las ofensas se acumulen. Imagínense si me ofende uno y otro, y todo lo acumulamos, nos llenamos de esa basura que hiere. Entonces hay que quitarlo. En Mateo 6, 14, 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Así que uno de los pasos importantes es perdonar. Y es el punto básico e importante. Muchas veces decimos, ¿cómo perdono? Ya lo he hecho y no puedo. Dice que así sean 70 veces 7 al día, tenemos que perdonar. ¿Cómo? Poco a poco, cuando va sanando esa ofensa, cuando recordamos esa ofensa a memoria y queramos justicia y nos estemos, eh, nuestras expectativas ahí son, confiemos en que Dios ha tomado el control de esta ofensa y nosotros muchas veces, si tienes la posibilidad de hablar con el ofensor, hazlo para que sane tu corazón. Dice la palabra que si ves que el hermano tiene algo contra ti, ve y habla. Y esto habla el que conoce de la palabra también. Hay que orar para saber, también poder retener y quitar esa ofensa que nos ha lastimado. Ahora, ¿cómo reaccionar ante una ofensa? Esto nos lo da escuchando y nos lo da nuestro Señor a través de la palabra de Dios. En Mateo 5, 43, 44 dice estos puntos básicos para poder reaccionar ante una ofensa y ser inofendibles. Primero, amar a tu enemigo, verlo como Cristo mismo en él. Cuando tú ves a Cristo en esta persona, no ves el daño, solamente ves el amor y la gracia de Dios, porque así como él ha ofendido, también nosotros podemos ofender, nos ha dicho la palabra en Santiago 3:2, ¿verdad? Entonces es amar al enemigo, amarlo y ver que él también quizás ha sido ofendido y ha dañado y necesita ser sano. Entonces, tener compasión, pedirle a Dios como si fuera para nosotros mismos. Señor, te pido por esta persona que me ofendió, desecho esta ofensa, no cargo con esta capacidad, tengo la capacidad de permanecer sin ser ofendido porque tú lo has dicho, Señor. Otra es bendecir a quien me maldice. Yo lo bendigo, Señor. Ya no pido justicia para mí. He escuchado y confiando en tu voz y yo lo bendigo, Señor. Otra es hacer el bien al que no. Yo le hago bien. No hay justicia, sino yo le hago el bien a aquel que me aborrece. Otra importante y los dice orar por los que nos persiguen. Oro ante ti, Señor, y no traigo memoria del mal, de la ofensa, sino traigo memoria de la misericordia que tuviste conmigo, la gracia, y la tendrás sobre persona que me ofendió. Y así que
Esto nos va a ayudar a sanar. Qué hermosa palabra, ¿verdad? En Mateo 5:43, amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldecen, hacer el bien a los que nos aborrecen, orar por los que nos persiguen. Ese es el amor de Dios. Recuerden, inofendible no quiere decir, no se trata de no ofender, sino se trata de no permanecer con la ofenda. Sí podemos ser inofendibles como nuestro Señor. ¿Cómo? No permanezcamos en la ofensa. No dejar que esa carnada o esa piedra entre a nosotros con una mentira y quite ese propósito que Dios tiene en nuestro corazón para hacer. Bueno, este es el tema del día de hoy. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Que Dios te bendiga, que el Señor resplandezca su rostro sobre ti y traiga misericordia de ti. Acuérdate, podemos ser inofendibles, podemos tener ofensas, pero no permanecer con la ofenda. Es tener la capacidad de no permanecer con la ofensa. No caigamos en la carnada del enemigo. Bueno, pues muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego.